Y es que justamente esta mañana el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump están celebrando las nominaciones presidenciales en sus respectivos partidos al obtener los suficientes delegados en las últimas horas. Y de esta manera, ambos se están preparando para una revancha en las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Y todo esto ocurre al tiempo que el exfiscal especial Robert Hur es acribillado a preguntas en medio del Congreso sobre un informe por el supuesto mal manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden, dejando, digamos, descontentos tanto a republicanos como a demócratas. Nuestro colega Edwin Pitti nos cuenta por qué y lo último de esta contienda electoral. Edwin, adelante. Carolina y Paulina, muy buenos días. Sin duda alguna, una jornada demasiado interesante donde luego de importantes victorias en Wisconsin, en Washington y también en Georgia, tanto Biden como Trump escuchan los titulares que han querido oír desde hace mucho tiempo, y es que ambos logran la cantidad necesaria de delegados para lograr la nominación de ambos partidos. Sin embargo, hay que llamarles candidatos presidenciales virtuales porque el hecho no será oficial hasta que ambos sean nominados en las convenciones políticas que se darán durante el verano. Pero luego de esa victoria virtual, ambos han reaccionado y aquí vamos a escuchar parte de un video que ha publicado el expresidente Donald Trump. We're not going to take time to celebrate. We'll celebrate in 8 months when the election is over. November 5th, I believe, will go down as the most important day in the history of our country. Por su lado, el presidente Joe Biden publicó un video en redes sociales haciendo un llamado alto y claro a su base política para que salga a votar en noviembre. Escuchemos. Today is a day to call to action with your voice, with your power, with your vote. Come November, we will vote in record numbers. Con este hecho ya básicamente queda listo el escenario para una reñida revancha por la Casa Blanca el próximo mes de noviembre. Por eso ambas campañas afilan sus mensajes. Por una parte, la campaña de Biden diciendo que es hora de defender la libertad de los Estados Unidos, mientras que la campaña del expresidente Trump y él mismo están diciendo en todas las plataformas habidas y por haber que es hora de rescatar el país de una invasión de migrantes y también de la inflación que ellos aseguran continúa golpeando fuertemente los bolsillos de la clase media. Pero todo esto ocurre en momentos donde en el Congreso tiene que defenderse el fiscal especial Robert Hur de un reporte sobre la investigación que él condujo por el mal manejo de documentación clasificada hallada en la oficina y el hogar del presidente Joe Biden. Aquí parte de lo que dijo. We identified evidence that the president willfully retained classified materials after the end of his vice presidency when he was a private citizen. We did not, however, identify evidence that rose to the level of proof beyond a reasonable doubt. Importante recalcar que en ese reporte Hur describió al presidente Biden como simpático, bien intencionado, anciano y de muy mala memoria, y por eso no habría supuestamente formulado cargos en contra del presidente. Caro. Y defiende cada página de ese reporte de aproximadamente 345 páginas. Te pregunto, Edwin, ¿a qué partido beneficia más el testimonio que escuchamos de parte del fiscal especial Hur? Claro, por los fuertes cuestionamientos que recibió de ambos partidos, me atrevo a decir que ninguno salió beneficiado y de alguna manera denota el buen trabajo que habría hecho el fiscal especial tratando de mantenerse lo más objetivo posible, a pesar de varios comentarios que podrían demostrar lo contrario. Sin embargo, vemos cómo los republicanos querían que él explicara por qué no formuló cargos o por qué no recomendó más bien que se le formularan cargos al presidente Joe Biden, y por otro lado los demócratas exigiendo y tratando de utilizar la palabra exoneración con el presidente tras este reporte. Pero ahí Jorge fue muy enfático diciendo que la palabra exoneración no forma parte de su reporte final. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Como siempre, Edwin, reporte completo. Muchísimas gracias. El proyecto de ley que impulsa la venta de TikTok y de ser aprobado, la empresa china ByteDance tendría unos 6 meses aproximadamente para vender esta red social que utilizan
más o menos 170 millones de estadounidenses. Pero, de no lograrlo, la compañía enfrentaría una prohibición en las tiendas de aplicaciones. Pero para saber más sobre este polémico tema, vamos con Lorraine Cáceres, quien se encuentra en nuestra sala de redacción. Lorraine, como siempre, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Muy buenos días, Paulina. Todo indica que la propuesta tiene grandes probabilidades de ser aprobada hoy en la Cámara de Representantes. La votación es de forma expedita, no ha sido sometida a debate y requiere una mayoría de 2/3 para su aprobación. El proyecto de ley obligaría a ByteDance, la empresa matriz de TikTok con sede en China, a vender sus derechos aquí en Estados Unidos o si no queda prohibida. También establece un proceso para prohibir el uso de otras aplicaciones que estén controladas por adversarios estadounidenses. Los que apoyan la medida dicen que es un deber asegurar que el gobierno chino no pueda utilizar TikTok como arma para controlar los usuarios estadounidenses y también nuestro gobierno mediante la recopilación de datos y la propaganda, así lo expresó Steve Scalise, el líder de la mayoría en la Cámara. Pero aunque el proyecto de ley cuenta con un amplio apoyo bipartidista, también enfrenta oposición de legisladores en ambos partidos y también TikTok y sus usuarios están luchando fuertemente en contra de esta propuesta. Vamos a escuchar lo que dijo un representante y también una de estas personas que gana dinero en TikTok cuando hablaron en contra de esta propuesta. All of our social media platforms need to be treated equally and need to be treated the same way. And to single out TikTok in this way, we believe is dangerous and certainly against freedom of expression. Comencé en marzo de 2020 y el tema que yo hago en el TikTok es de paranormal. ¿Cuántos seguidores tienes? Más de 600,000 seguidores. Para mí es un poco racismo, es un poco xenofobia sobre eso y para mí no estoy de acuerdo sobre eso. Y aunque pasa en la Cámara, aún su futuro en el Senado es incierto. El director ejecutivo de TikTok también ha estado tratando de reunirse con senadores en las últimas horas y en los últimos días. Vamos a escuchar lo que dice Chuck Schumer. If the House passes this TikTok bill, what will you do with it? Will you bring it for a vote? Well, let's see what the House does. I'll have to consult and intend to consult with my relevant committee chairman to see what their views would be. El presidente Biden apoya esta propuesta y dice que si pasa en ambas cámaras la estará firmando de forma inmediata. Mientras tanto, Trump, que antes intentó bloquearla sin éxito, ahora dice que hacerlo fuera un error porque solo hará que Meta tenga más influencia y más poder. Con esa información regreso al estudio. Sin duda un tema que genera muchísima polémica. Lorraine, muchísimas gracias por la información. Te vemos más adelante. El alcalde Eric Adams informa que 2 policías se habrían enfrentado a un inmigrante supuestamente borracho, quien sostenía a un niño durante un incidente de violencia doméstica en un refugio de Queens, en Nueva York. Y Peggy Carranza nos tiene más información de lo ocurrido. Peggy, muy buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, nos encontramos frente al refugio para solicitantes de asilo, donde las autoridades dicen ocurrió este violento altercado que ahora está siendo investigado por la municipalidad. Y es que según video obtenido por The New York Times, se puede ver cómo unos agentes tratan de contener a un hombre que sostiene a su niño de 1 año de edad y al parecer en ese momento usan una pistola paralizante. Mientras tanto, según las autoridades, ellos dicen que el niño no resultó herido. Una vez logran separar a este hombre del menor, supuestamente también lo golpean y tratan de inmovilizarlo contra un escritorio. Las autoridades dicen que ellos acudieron a este lugar el viernes en la noche luego de supuestamente una disputa de que este hombre estuviera ebrio y supuestamente había amenazado precisamente a empleados del albergue. También ellos dicen que le dijeron en varias oportunidades que se separara del niño, que se lo diera a alguien más, pero esta persona no lo hizo. Mientras tanto, veamos precisamente lo que ha dicho este hombre. Él se llama Yanni Cordero, de 47 años de edad. Me lo ponen en la barriga, aquí tengo las marcas. Con eso me pusieron como 3 veces aquí y una vez aquí en el cuello. Yo sentí que eso dicen que es una pistola de corriente y yo sentí que eso no me hizo nada, pero sí me di cuenta de que mi niño estaba hecho pupú y orinado. Y digo que la corriente le pasó a él, ¿no? Y el alcalde Adams también ha reaccionado a este incidente. Él defendió a la policía. Veamos lo que dijo. This person was under the influence of alcohol, holding a child.
Those officers had to get that child from him, so that child was not going to be endangered. All of this is on body-worn camera. Those officers responded to a person who was dangerous, and he took appropriate actions. Y Cordero además le dijo a The New York Times que él no estaba ebrio, que simplemente le traía comida a su familia, que tuvo un problema de comunicación con un empleado del albergue. Por otra parte, este hombre fue arrestado por supuestamente comportamiento violento, además de poner en riesgo a un menor de 17 años. Su esposa también fue arrestada por interferir precisamente durante su detención. Ellos tienen 3 hijos y luego fueron reubicados en un albergue en Brooklyn. Regreso con ustedes. Un caso lamentable, especialmente por los niños. Peggy, muchísimas gracias.